El viento soplaba fuerte aquella tarde en la Ciudad de México, arrastrando polvo y hojas secas por la explanada de la Alameda Central. Entre el bullicio de vendedores ambulantes, un niño descalzo observaba con ojos grandes y curiosos a un hombre de traje impecable que acababa de bajar de una camioneta negra. Ese hombre no era cualquiera. Se trataba de don Ernesto Salvatierra, reconocido empresario y uno de los hombres más ricos de la capital. Su sola presencia atraía miradas, pero lo que ese niño estaba a punto de decir cambiaría todo para siempre. El muchacho se abrió paso entre la multitud, con el corazón golpeándole el pecho. Se plantó frente al millonario, y con voz temblorosa pero firme, soltó la frase que rompería la calma de Ernesto. Ella rompió sus terapias para que nunca sane. El empresario frunció el ceño, incapaz de comprender lo que aquel niño de la calle le estaba diciendo. Antes de continuar con esta impactante revelación, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que viene a continuación te mantendrá al borde de la emoción. El rostro de Ernesto se endureció. Llevaba años cargando culpas, pero esa acusación lo descolocaba como pocas cosas en su vida. Se inclinó hacia el pequeño y preguntó con voz grave: «¿De qué hablas, niño?» «¿Quién eres tú?» El chico tragó saliva, nervioso por estar frente a un hombre cuya presencia imponía respeto. No respondió de inmediato, y en ese silencio, Ernesto sintió que la ciudad entera se apagaba a su alrededor. Ese día había salido temprano de su oficina en Paseo de la Reforma. A pesar de los múltiples negocios y reuniones, había algo que no lo dejaba en paz: la salud de su hijo, Mateo. El accidente que lo había dejado con secuelas físicas era la herida más dolorosa de su vida. Ernesto nunca olvidaría aquel instante en que todo cambió. Mateo apenas tenía 8 años cuando el destino le dio un giro cruel. Desde entonces, su vida se reducía a terapias, tratamientos y esperanzas quebradas. Ernesto había intentado estar presente, pero los compromisos empresariales y la distancia emocional con su exesposa, Isabela, lo alejaron más de lo que hubiera querido. Ahora, escuchando a ese niño desconocido, un temor profundo se encendía dentro de él. ¿Y si alguien había hecho algo para que su hijo no mejorara? El niño lo miró con insistencia, como si supiera que cargaba un secreto demasiado grande para callarlo. En esos ojos sucios y cansados había un brillo de verdad, un coraje extraño que contrastaba con la fragilidad de su aspecto. Ernesto sintió que no podía ignorarlo. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Tadeo», respondió el chico, bajando la mirada pero sin retroceder. El nombre quedó grabado en la mente del empresario. No sabía aún qué significaba aquella advertencia, pero entendía que algo oscuro se escondía detrás de las palabras. Ese encuentro fue el inicio de una tormenta que amenazaría con derrumbar las murallas de poder, riqueza y apariencias que siempre habían protegido a la familia Salvatierra. La ciudad seguía su ritmo frenético. El grito de los vendedores de tamales, los claxones en la avenida Juárez, los pasos de turistas curiosos. Pero en el centro de todo, en ese cruce de caminos entre la opulencia y la miseria, se había sembrado una semilla que pronto daría frutos inevitables. Ernesto respiró hondo, incapaz de saber si debía marcharse o seguir escuchando. Sin embargo, algo en su interior le dijo que ese niño no había aparecido por casualidad. La herida que siempre intentó ocultar estaba a punto de abrirse otra vez, y esta vez el dolor traería consigo verdades insoportables. Mateo observaba por la ventana del hospital mientras la lluvia golpeaba los vidrios con insistencia. El olor a desinfectante impregnaba el aire, mezclado con el murmullo lejano de pasos y voces en los pasillos. A sus 10 años ya conocía demasiado bien aquel lugar, las paredes blancas, los pasamanos metálicos, los ejercicios que le resultaban una montaña cada día. Su pierna derecha apenas respondía, y esa realidad lo acompañaba como una sombra imposible de apartar. La fisioterapeuta le pedía que levantara la pierna, que diera un paso más sobre la barra de apoyo, pero su cuerpo no obedecía. El sudor le caía por la frente, y cada intento fallido
le arrancaba un gesto de frustración. «Tranquilo, Mateo, inténtalo otra vez», decía la mujer con voz suave, aunque en sus ojos se notaba el cansancio. Isabela, su madre, estaba sentada en una silla al fondo, con un bolso de diseñador sobre las piernas. Su expresión era impenetrable. A veces parecía orgullosa, a veces fastidiada, como si aquello no fuera más que una rutina tediosa. «No te esfuerces demasiado, hijo. Quizás no vale la pena agotarte tanto», comentó en voz baja, lo suficientemente cerca para que Mateo escuchara. El niño bajó la mirada. En su interior, quería creer que con esfuerzo lograría volver a correr, volver a sentir el aire en el rostro como antes. Pero esas palabras sembraban dudas. Cada tarde se repetía el mismo escenario. Mateo sudando entre barras y pelotas, y su madre observando sin entusiasmo. En cambio, cuando llegaba algún conocido de la familia o un médico importante, Isabela cambiaba el tono. Entonces acariciaba el cabello de su hijo y decía: «Mi pequeño guerrero, eres tan fuerte». Esa dualidad confundía al niño. No entendía por qué a veces parecía alentarlo y otras lo frenaba. Sentía un hueco en el pecho que no lograba explicar. Una enfermera pasó con una bandeja metálica. El sonido resonó en el pasillo y Mateo cerró los ojos. Recordó el día del accidente. Los gritos, el impacto, la sirena de la ambulancia. Desde entonces su vida se dividía en dos, antes y después. Don Ernesto, su padre, casi nunca aparecía en esas sesiones. Decía estar ocupado con sus empresas, y aunque de vez en cuando le enviaba juguetes caros, el vacío de su ausencia pesaba más que cualquier regalo. Para Mateo, el hospital se había convertido en su segundo hogar, y el esfuerzo en su única forma de demostrar que aún podía luchar. «Vamos, Mateo, un paso más», insistió la fisioterapeuta. El niño apretó los dientes y se impulsó con todas sus fuerzas. El dolor le recorrió la pierna, pero logró moverla unos centímetros más. Sonrió apenas, pero su madre no reaccionó. Isabela sacó el celular de su bolso y comenzó a responder mensajes sin siquiera levantar la vista. Mateo lo notó y su pequeño triunfo se desinfló en segundos. Al final de la sesión, cuando la terapeuta se despidió con un «nos vemos mañana», Isabela se levantó y acomodó su cabello frente a un espejo de mano. «Vámonos, Mateo, ya fue suficiente por hoy», dijo con tono seco. El niño guardó silencio, pero en su pecho ardía un deseo que no podía expresar. Quería que alguien realmente creyera en él, que viera su esfuerzo y lo alentara sin dobleces. Mientras caminaban hacia la salida, el ruido de la ciudad se filtraba por las ventanas. Claxones lejanos, voces de vendedores en la calle. Mateo apretó los labios y se prometió que algún día volvería a correr, aunque nadie más lo esperara. Lo que no imaginaba era que la herida que intentaba sanar con tanto empeño no solo estaba en su pierna, sino en los secretos que lo rodeaban y que aún no conocía. El sol caía a plomo sobre la Alameda Central, tiñendo de amarillo los puestos de dulces, globos y frituras. Entre los pasos apresurados de oficinistas y el bullicio de turistas, un niño se movía con la destreza de quien ha aprendido a sobrevivir en la jungla urbana. Llevaba una caja colgada al cuello con chicles de menta y paletas de caramelo. Su nombre era Tadeo, y la calle era todo lo que conocía. Descalzo, con la ropa desgastada y una gorra vieja cubriéndole parte del rostro, se acercaba a la gente con la esperanza de vender aunque fuera una pieza. «Un chicle, señorita. Vale solo 5 pesos», decía con una sonrisa tímida. La mayoría lo ignoraba, algunos lo apartaban con un gesto de fastidio, y solo de vez en cuando alguien compraba algo. Cada moneda era un tesoro para él, un paso más para llenar el estómago esa noche. El estómago le gruñía, pero su mirada estaba fija en un punto concreto, la entrada del hospital público cercano. Sabía que allí, cada tarde, llegaban autos lujosos dejando a personas bien vestidas. Entre ellas, había visto a una mujer elegante que bajaba con un niño en silla de ruedas. Esa imagen se le había quedado grabada. El contraste lo golpeaba como un puñetazo. Él, que dormía sobre cartones bajo un puente,
Veía cómo otros niños eran recibidos con chofer, médicos y ropa cara. Sin embargo, no sentía envidia pura, sino una mezcla extraña de curiosidad y desasosiego. ¿Por qué aquel niño parecía tan apagado, incluso rodeado de comodidades? Un día, mientras mordía un bolillo duro que había conseguido en la Merced, escuchó la voz de esa mujer. Isabela hablaba con tono altivo, casi despectivo, al chofer que la esperaba. «Apúrese, Julián. No quiero que nadie me vea esperando aquí demasiado tiempo». Mateo, sentado en la silla, bajaba la mirada en silencio. Ese gesto silencioso despertó algo en Tadeo, como si hubiera reconocido en él la misma soledad que lo acompañaba desde siempre. Cuando la madre entró al hospital, Tadeo se acercó despacio a Mateo. «¿Quieres un chicle? Te lo regalo si quieres», le dijo, sacando una paleta de su caja. El niño lo miró sorprendido, como si hacía mucho que alguien de su edad le ofrecía algo sin condiciones. Dudó un instante y luego aceptó la paleta con una sonrisa pequeña, tímida. «Gracias», susurró Mateo. Ese simple intercambio fue el inicio de un lazo inesperado. Tadeo no sabía nada de terapias ni de médicos, pero sí conocía lo que era luchar cada día contra la indiferencia del mundo. Y en ese instante sintió que aquel niño rico compartía con él un mismo silencio profundo. La relación entre ambos fue creciendo en pequeños encuentros. Tadeo lo esperaba algunas tardes afuera del hospital, y aunque Isabela lo miraba con desdén, Mateo siempre encontraba la forma de saludarlo. «¿Otra vez tú aquí?», le dijo Isabela una tarde, con el ceño fruncido. «Solo vendo chicles, señora, no le hago daño a nadie», respondió él bajando la mirada. «Pues aléjate. No quiero vagos cerca de mi hijo». Mateo escuchó esas palabras y su rostro se ensombreció. Cuando la mujer entró al hospital, volteó hacia Tadeo y murmuró: «No le hagas caso. Ella siempre habla así». Ese momento selló la complicidad entre ambos. El niño de la calle había encontrado en Mateo un amigo distinto, alguien que lo trataba con dignidad. Y Mateo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba solo. Mientras la ciudad seguía con su ruido incesante, entre ellos dos se tejía un puente invisible que pronto pondría en marcha acontecimientos que ninguno podía imaginar. El eco de pasos en el pasillo del hospital se mezclaba con el zumbido de los ventiladores viejos que intentaban combatir el calor. Tadeo, acostumbrado a esconderse en cualquier rincón para evitar a los policías que lo corrían de la Alameda, encontró refugio detrás de una puerta entreabierta. Su intención era simple: esperar a que Isabela terminara la terapia de su hijo para regalarle a Mateo otra paleta. Sin embargo, lo que escuchó lo dejó helado. La voz de Isabela retumbó con frialdad, muy distinta a la dulzura fingida que mostraba cuando otros la miraban. «Asegúrate de no seguir con los ejercicios tal como los indica el médico», dijo, en tono bajo pero firme. La enfermera, una mujer de uniforme arrugado y mirada nerviosa, respondió con un susurro: «Señora, no sé si es correcto. El niño podría mejorar». Isabela chasqueó la lengua. «No me interesa que mejore demasiado. Solo haz lo que te digo y tendrás tu dinero». Tadeo sintió un nudo en la garganta. No podía creer lo que estaba oyendo. La madre de Mateo, esa mujer elegante que todos respetaban, estaba ordenando que sabotearan las terapias de su propio hijo. El niño se encogió contra la pared, temiendo hacer ruido. El corazón le golpeaba tan fuerte que pensó que lo descubrirían. La enfermera titubeó: «Pero señora, ¿y si alguien se da cuenta?» «Nadie se dará cuenta», interrumpió Isabela con dureza. «Ernesto está demasiado ocupado con sus negocios y el niño... Bueno, él no entiende». Ese comentario quedó grabado en la mente de Tadeo. Sintió rabia y compasión al mismo tiempo. Recordó la mirada apagada de Mateo, sus esfuerzos por levantarse de la barra de apoyo, sus sonrisas breves cuando lograba avanzar unos centímetros. ¿Y todo para qué? Para que su propia madre lo condenara a seguir atrapado en esa lucha. El murmullo de pasos se acercó. Tadeo contuvo la respiración. La enfermera salió primero, guardando un sobre en el bolsillo.
Luego apareció Isabela, impecable, ajustándose la blusa y sacando su teléfono, como si nada hubiera pasado. Sus tacones resonaron con seguridad sobre el piso de mosaico. Cuando el pasillo quedó vacío, Tadeo salió de su escondite con las piernas temblando. Miró alrededor, asegurándose de que nadie lo hubiera visto. La tentación de correr lejos lo dominaba, pero algo más fuerte lo detuvo. La imagen de Mateo, sonriendo tímidamente al recibir aquella primera paleta. No podía cargar solo con lo que había escuchado. Durante el resto de la tarde, vagó por la plaza sin vender nada. Caminaba entre los puestos de elotes y esquites. Los gritos de «lleve sus cacahuates» lo rodeaban, pero su mente estaba atrapada en esas palabras. ¿Y si hablaba? ¿Quién le creería a un niño de la calle? La mayoría lo veía como un estorbo, un vago más entre tantos. Esa noche, al recostarse sobre su cartón húmedo bajo el puente, la lluvia lo acompañó como un tambor constante. Cerró los ojos y pensó en su propia madre, a la que apenas recordaba. Ella lo había dejado con una tía cuando era muy pequeño, y de allí a la calle había sido solo un paso. Sabía lo que era crecer sin alguien que de verdad cuidara de uno. ¿Cómo podía Mateo pasar por algo semejante teniendo tanto dinero alrededor? El amanecer llegó con el ruido de los camiones y el olor a café recién colado en los puestos ambulantes. Tadeo se levantó con la decisión en el pecho. Debía hacer algo, aunque no supiera cómo. Guardó sus chicles en la caja y se encaminó de nuevo hacia el hospital. El secreto que había escuchado lo quemaba por dentro. Y aunque el miedo lo acompañaba, una certeza crecía en su interior. La verdad debía salir a la luz, costara lo que costara. La oficina de don Ernesto Salvatierra dominaba el piso más alto de un rascacielos en Paseo de la Reforma. Desde allí podía ver la ciudad extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. El tráfico interminable, los anuncios luminosos, el ir y venir frenético de la capital. Pero aquella tarde, ni las cifras de ganancias ni los informes de sus ejecutivos lograban mantenerlo concentrado. Había una inquietud clavada en su pecho, la distancia cada vez más grande entre él y su hijo Mateo. El teléfono vibraba constantemente sobre el escritorio. Llamadas de socios de Monterrey, de inversionistas en Cancún, de funcionarios que buscaban su apoyo en proyectos. Ernesto respondía con frases breves, pero su mente viajaba una y otra vez a la imagen de Mateo, en la silla de ruedas. El niño que alguna vez había corrido en el jardín de su mansión, ahora apenas lograba sostenerse con ayuda. Y él, el padre, había estado ausente la mayor parte del proceso. «Licenciado, ¿revisa el contrato o lo dejo para mañana?», preguntó su asistente entrando con una carpeta. Ernesto levantó la mano, cansado. «Mañana, Carmen, hoy no tengo cabeza para números». Cuando la puerta se cerró, se recargó en el respaldo de la silla. Recordó la última visita al hospital. Mateo lo había mirado con una mezcla de ilusión y reproche. Esa mirada lo persiguió durante días. Decidió conducir él mismo hasta las lomas, donde vivía su exesposa con el niño. El trayecto fue lento, atrapado entre claxones y semáforos eternos. A través de la ventanilla veía la ciudad con ojos distintos, puestos de tacos en cada esquina, niños corriendo descalzos tras un balón en colonias olvidadas, contrastes que siempre había pasado por alto. Al llegar, el portón eléctrico se abrió y el chofer de la familia, don Julián, lo recibió con un gesto respetuoso. «Buenas tardes, señor Salvatierra. El niño está en su habitación». «Gracias, Julián. ¿Cómo lo ha visto últimamente?», preguntó Ernesto bajando del auto. El chofer dudó un instante antes de responder. «Con mucho esfuerzo, patrón. El niño se rinde menos de lo que parece, pero necesita verlo más seguido». Las palabras lo golpearon más que cualquier reproche. Caminó por el pasillo hasta la habitación. Encontró a Mateo inclinado sobre un cuaderno, dibujando torpemente con colores, la pierna estirada sobre una almohada, la silla de ruedas a un lado. «Hola, campeón», dijo Ernesto, intentando sonar alegre. Mateo levantó la vista y sonrió, aunque tímidamente. «Papá, ¿no tenías trabajo?».
La pregunta fue inocente, pero le perforó el corazón. Se acercó, acarició el cabello del niño y respondió: sí, tenía. Pero nada es más importante que verte. Pasaron un rato juntos. Hablaron de fútbol, de los dibujos, de los perros que alguna vez tuvieron. Ernesto sintió cómo esa distancia que los separaba podía reducirse si tan solo dedicaba más tiempo. Sin embargo, la presencia de Isabela interrumpió la calma. «Qué sorpresa verte por aquí, Ernesto», dijo ella apoyada en el marco de la puerta. Llevaba un vestido impecable y un gesto de incomodidad apenas disimulado. «Vine a ver a mi hijo. ¿Hay algún problema?», respondió él con tono firme. «Ninguno. Solo que llegas cuando ya todo está hecho. Yo soy la que lo acompaña a terapias, la que se desvela cuando duele, la que carga con todo. Tú solo vienes a jugar a ser padre de vez en cuando». El silencio cayó pesado. Ernesto apretó los puños, conteniendo la respuesta. No quería discutir frente a Mateo, pero esas palabras calaron hondo. Esa noche, mientras conducía de regreso a su departamento en Polanco, comprendió que había dejado demasiado espacio a Isabela para manejar la vida de su hijo. Y ese vacío suyo había dado lugar a sospechas que aún no lograba entender. El padre ausente estaba decidido a dejar de serlo. La mañana en la Ciudad de México amaneció cubierta por una neblina ligera, como si la propia ciudad quisiera ocultar secretos. Don Ernesto conducía hacia la Alameda Central. No sabía exactamente qué lo impulsaba a desviarse de sus rutas habituales, pero algo en su interior lo llevaba una y otra vez a ese lugar donde había visto al niño de la calle que le habló con tanta seguridad. Tadeo lo reconoció desde lejos. Guardó rápidamente los chicles en la caja colgada al cuello y corrió entre la multitud hasta alcanzarlo. Su respiración era agitada y los ojos brillaban con la urgencia de quien carga con una verdad demasiado grande. «Señor, espere», gritó, jalando ligeramente la manga del saco de Ernesto. El empresario lo miró con severidad, pero también con curiosidad. Se agachó un poco para quedar a su altura. «¿Otra vez tú?», preguntó con voz firme. «¿Qué es lo que intentas decirme?». Tadeo tragó saliva y habló de golpe, como temiendo arrepentirse si se detenía. «Ella rompió sus terapias para que nunca sane. Su mamá no quiere que mejore. Yo la escuché con mis propios oídos. Le pagó a una enfermera para que no lo ayudara». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un martillazo. Ernesto lo observó incrédulo. «¿De qué hablas, niño?», replicó, aunque en su interior sintió un escalofrío. «Se lo juro», insistió Tadeo con lágrimas contenidas. «Yo estaba escondido en el hospital. Ella le dijo a la señora de blanco que no dejara que su hijo avanzara, que nadie se daría cuenta porque usted siempre está ocupado». El corazón de Ernesto se aceleró. Parte de él quería rechazar aquella acusación absurda. ¿Cómo podía una madre hacerle eso a su propio hijo? Pero otra parte, más profunda, le decía que no podía ignorar la seriedad de los ojos del pequeño. «¿Y por qué me dirías esto? ¿Qué ganas tú?», inquirió con dureza. Tadeo apretó los puños. «Nada. Yo no gano nada. Solo sé lo que vi y lo que escuché. Y no es justo para Mateo. Él sí quiere caminar, yo lo sé». Ernesto se quedó mudo. El nombre de su hijo en boca de ese niño le dolía, y al mismo tiempo lo obligaba a escuchar. El ruido de los organilleros y los vendedores de globos llenaba el entorno. Pero para Ernesto, todo quedó en silencio. Solo veía a Tadeo frente a él, flaco, con ropa sucia y ojos determinados. Había algo en su expresión que no podía ignorar. «Dime exactamente qué escuchaste», pidió, ahora con un tono más bajo. Tadeo repitió con detalle lo que había oído. La orden de Isabela, el sobre entregado a la enfermera, las palabras que aseguraban que Mateo nunca mejoraría demasiado. Cada frase era un cuchillo que se clavaba en el pecho de Ernesto. El empresario se enderezó, pasó la mano por su frente y respiró hondo. Y no podía simplemente creer en un desconocido, pero tampoco podía desechar lo que acababa de escuchar. «Si lo que dices es verdad, muchacho, cambiaste todo», murmuró,
casi para sí mismo. Tadeo lo miró con seriedad. «No me crea a mí, señor. Créale a su hijo. Él sabe que algo no está bien». Las palabras resonaron como un eco imposible de apagar. Ernesto se dio media vuelta y caminó hacia su auto con pasos pesados. Dentro de él, la duda se había convertido en un monstruo que exigía respuestas. Mientras el motor rugía y se perdía entre el tráfico de la avenida Juárez, solo una idea lo atormentaba. ¿Y si aquel niño de la calle tenía razón? La mansión en las lomas estaba bañada por la luz cálida del atardecer. Los ventanales reflejaban los últimos destellos naranjas, pero dentro de la casa la atmósfera era tensa, cargada de un silencio que parecía anticipar tormenta. Don Ernesto había decidido no esperar más. Necesitaba confrontar a Isabela con lo que había escuchado del niño callejero. Entró sin previo aviso al salón principal. Ella estaba acomodada en un sillón, con una copa de vino en la mano y una revista de moda sobre las piernas. Al verlo llegar, arqueó una ceja, sorprendida. «Vaya, qué honor», dijo con sarcasmo. «El señor Salvatierra ha dejado de lado sus juntas millonarias para visitarnos 2 veces en la misma semana». Ernesto no respondió de inmediato. Caminó despacio hasta quedar frente a ella, y su voz sonó como un trueno contenido. «Quiero que me digas la verdad, Isabela. ¿Estás manipulando las terapias de Mateo?» El vino tembló apenas en la copa. Ella soltó una risa breve, incrédula. «¿Qué clase de tontería es esa? ¿De dónde sacas semejante idea?» Él la miró fijo, con una seriedad que helaba. «Un niño me lo dijo. Y no lo digo a la ligera. Escuchó cómo dabas órdenes a una enfermera para retrasar su recuperación». Isabela dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. «¿Un niño de la calle? ¿En serio, Ernesto? ¿Has perdido el juicio? ¿Vas a creerle a un vagabundo antes que a la madre de tu hijo?» El empresario respiró hondo, luchando contra la rabia que le subía por la garganta. «No me importa quién lo haya dicho. Me importa que hay cosas que no cuadran. Mateo se esfuerza y avanza, pero siempre regresa al mismo punto. Y yo empiezo a pensar que no es casualidad». Ella se levantó, acercándose con los ojos encendidos. «¿Sabes que no es casualidad?», escupió con veneno. «Que nunca estuviste cuando lo necesitábamos. ¿Qué preferiste tus negocios, tus cenas de gala y tus contratos en vez de estar en la sala de terapias? Ahora vienes a señalarme, a acusarme de monstruo, cuando fui yo quien sostuvo todo este tiempo a tu hijo». Las palabras la envolvieron en lágrimas. Lloraba con dramatismo, y sus hombros temblaban como si el dolor la desbordara. «Yo me he desvelado cada noche», dijo entre sollozos. «Yo he estado allí cuando él lloraba del dolor. Yo cargué con todo. ¿Y tú? Solo apareces para cuestionarme». Ernesto la observaba, dividido. Parte de él conocía la habilidad de Isabela para manipular con lágrimas. La otra parte se sentía atravesada por la culpa de su ausencia. «No dudo que has estado», respondió con voz baja pero firme. «Pero si lo que escuché es cierto, no se trata de sacrificio, sino de crueldad». Ella lo miró fijamente, con las lágrimas aún en el rostro, pero sus ojos mostraban un destello frío. «Si decides creer en chismes de callejeros, adelante. Pero no volverás a acercarte a mi hijo con esas ideas envenenadas. No permitiré que lo confundas». Un silencio espeso cayó entre ellos. Desde el pasillo, un ligero ruido indicó que Mateo escuchaba a escondidas, aunque ninguno lo notó. Ernesto tomó su saco del respaldo de la silla y se dirigió a la puerta. Antes de salir, lanzó una última advertencia. «Si descubro que lo que dicen es verdad, Isabela, nada podrá protegerte de mí». La puerta se cerró con un golpe seco. Ella permaneció de pie, con la copa intacta sobre la mesa, los ojos húmedos y una sonrisa apenas perceptible que revelaba más de lo que sus lágrimas mostraban. El eco de la confrontación con Isabela aún resonaba en la mente de Ernesto mientras conducía de regreso por las avenidas iluminadas de la ciudad. 900. Los semáforos parecían eternos, y en cada alto su mente reproducía la misma escena. Las lágrimas calculadas, la indignación fingida,
la frase hiriente que lo acusaba de padre ausente. Pero debajo de todo aquello persistía una duda corrosiva. ¿Era verdad lo que el niño de la calle había dicho? No podía quedarse con la incertidumbre. Decidió empezar a investigar por su cuenta. La primera parada fue el hospital donde Mateo recibía las terapias. No avisó a Isabela ni a nadie más. Llegó temprano, antes de que empezara la sesión, y pidió hablar con la fisioterapeuta principal. «Licenciado Salvatierra», dijo la mujer nerviosa al verlo. «¿Hay algún problema? Quiero que me diga con claridad cómo ha avanzado mi hijo, sin rodeos». Ella bajó la mirada. «El niño tiene potencial, pero los ejercicios no se realizan siempre como deberían. Hubo cambios que no entiendo del todo». Esa respuesta encendió las alarmas de Ernesto. «¿Cambios? ¿Quién ordenó esos cambios?», preguntó con voz firme. La fisioterapeuta vaciló. Algunas indicaciones vinieron de su madre, y hubo instrucciones contradictorias. Yo intenté seguir el plan original, pero después se me pidió que redujera el esfuerzo, que no lo presionara demasiado. El empresario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sospecha empezaba a tomar forma de certeza. En los días siguientes, Ernesto buscó discretamente a otros empleados del hospital. Una enfermera joven, al principio reacia, terminó confesando entre susurros. «No debería decirle esto, señor, pero hubo pagos extra. Se pedía que ciertas rutinas no se realizaran, que Mateo no se exigiera tanto. Cada testimonio era como un ladrillo que caía sobre sus hombros. La indignación crecía, pero también la necesidad de pruebas sólidas. No podía actuar solo con rumores». Una tarde, al salir del hospital, se encontró con Mateo sentado en su silla, con un cuaderno de dibujo en las piernas. El niño levantó la vista y sonrió tímidamente. «Papá, hoy casi logré dar 2 pasos con la barra», dijo con orgullo. Ernesto sintió que el corazón se le desgarraba. Se arrodilló frente a él y le tomó la mano. «Hijo, dime algo. ¿Tú sientes que te ayudan de verdad en las terapias?». Mateo dudó. Sus ojos buscaron los de su padre, como si no supiera si debía hablar. Finalmente murmuró: «A veces pienso que no quieren que me esfuerce mucho. Yo sí quiero, pero siempre dicen que es mejor descansar». Esa confesión fue un golpe definitivo. Ernesto apretó la mano de su hijo y prometió en silencio que no permitiría más engaños. En paralelo, Tadeo seguía rondando el hospital. Cada vez que veía a Mateo, lo saludaba con una sonrisa y compartía palabras de aliento. Para él, aquel niño rico era la prueba de que la lucha contra la indiferencia podía tener sentido. Y aunque Isabela lo miraba con desprecio cada vez que lo sorprendía cerca, Tadeo no se alejaba. La red de testigos invisibles comenzaba a tejerse. Ernesto recogía cada pieza, cada frase dicha en secreto, cada gesto de incomodidad en los empleados. Lo que antes era solo una sospecha se convertía en un mosaico de certezas que apuntaban a la misma conclusión. Alguien, deliberadamente, estaba frenando la recuperación de Mateo. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su departamento en Polanco, Ernesto comprendió que la verdad ya no podía ocultarse mucho más. La ciudad parecía otra cuando se la recorría sin escolta ni vidrios polarizados. Ernesto lo descubrió una noche, al pedirle a don Julián, su chofer de confianza, que lo llevara a barrios que normalmente nunca pisaba. Necesitaba entender más, mirar más allá de las versiones oficiales. El silencio entre ambos en el trayecto era denso, hasta que el chofer, con las manos firmes sobre el volante, se atrevió a hablar. «Patrón, usted sabe que le tengo respeto, pero hay cosas que he visto y que no me cuadran». Ernesto lo miró de reojo. «Dilo, Julián, ya no estoy para medias palabras». El hombre respiró profundo antes de soltarlo. «Más de una vez he escuchado a la señora Isabela dar órdenes raras en el hospital. Indica que no se apure al niño, que lo dejen descansar aunque él quiera seguir. Yo pensé que era por protegerlo, pero últimamente lo dudo». Esas palabras confirmaban lo que Ernesto ya temía. Sin embargo, no era suficiente. Necesitaba más voces. En un barrio popular cercano al mercado de Jamaica,
Tadeo encontraba refugio por las noches en la casa de doña Lupita, una mujer de cabello canoso y manos curtidas que vendía tamales en la esquina. Ella lo dejaba dormir en un catre viejo, a cambio de ayudarle a cargar las ollas por la madrugada. Una noche, mientras revolvía la masa, el niño le contó lo que había escuchado de Isabela. ¿Y tú crees que alguien te va a hacer caso, chamaco?, preguntó la mujer arqueando las cejas. Nadie me cree, pero yo sé que no estoy inventando, respondió él con firmeza. Doña Lupita lo observó con ternura. Entonces busca a quien sí quiera escuchar. Ese hombre, el papá del niño, se nota que anda inquieto. No te quedes callado, porque a veces los pobres solo tenemos la verdad como única arma. Esas palabras fortalecieron la decisión de Tadeo. Ya no se trataba solo de contar lo que había escuchado, se trataba de sostenerlo con valor. Mientras tanto, Ernesto siguió preguntando a personas que siempre habían estado cerca pero invisibles: el jardinero, la cocinera, incluso al guardia de la casa. Todos coincidían en algo. Isabela tenía un control absoluto sobre los tiempos y movimientos de Mateo, y cualquiera que intentara cuestionarla era rápidamente silenciado. Una tarde, Ernesto conversó de nuevo con su hijo. Mateo, con la inocencia de sus 10 años, dejó escapar una confesión. Papá, cuando estoy con Tadeo siento que sí puedo. Él me dice que no me rinda. A veces creo más en sus palabras que en las de mamá. Ernesto lo miró sorprendido. La figura de aquel niño callejero volvía a aparecer como un hilo que unía todas las piezas. Hijo, ¿quieres que lo invite un día a la casa?, preguntó casi sin pensar. Mateo asintió con entusiasmo. Sí, papá. Él no me ve como alguien débil. El empresario guardó ese deseo en el corazón. Comprendía que poco a poco se estaban formando aliados inesperados. Personas humildes, invisibles para la sociedad, pero capaces de ofrecer verdades que ni los médicos más caros habían querido mostrar. Esa noche, mientras el tráfico rugía en Insurgentes y los anuncios de neón iluminaban el cielo nublado, Ernesto entendió que no estaba solo en su búsqueda. Había voces que lo acompañaban: la firmeza de don Julián, la sabiduría sencilla de doña Lupita, la honestidad de un niño de la calle y, sobre todo, la valentía silenciosa de su propio hijo. El camino hacia la verdad se hacía más claro, pero también más peligroso. La noche caía sobre la Ciudad de México con un aire pesado, cargado de humedad. En la esquina de la Alameda, Tadeo acomodaba su caja de chicles, dispuesto a seguir vendiendo hasta que el sueño lo venciera. Sin embargo, no tardó en notar algo extraño. 2 hombres de traje oscuro, demasiado bien vestidos para estar merodeando por la zona, lo observaban desde la acera contraria. Fingían conversar, pero sus miradas volvían a él una y otra vez. El niño sintió un escalofrío. No era la primera vez que lo miraban raro, pero esta vez se trataba de algo distinto. Cuando decidió caminar hacia el mercado para perderse entre la multitud, los hombres lo siguieron. «Oye, chamaco», dijo uno de ellos al alcanzarlo, con tono amenazante. «Deja de andar inventando cosas de la señora Isabela. No es asunto tuyo». Tadeo apretó los dientes, fingiendo valentía. «Yo no invento nada». Lo que escuché fue verdad. El otro hombre se inclinó hasta quedar a su altura. «Si vuelves a abrir la boca vas a lamentarlo. Mejor dedícate a vender tus dulces y olvida lo demás». El niño retrocedió con el corazón latiendo desbocado. Corrió por las calles estrechas hasta llegar al refugio de doña Lupita, quien lo recibió preocupada al verlo entrar jadeando. «¿Qué te pasa, criatura?», preguntó dejando a un lado la olla de tamales. «Me siguieron 2 hombres. Dicen que no hable más de lo que sé». La mujer lo abrazó con fuerza, como si quisiera protegerlo del mundo entero. «Ay, hijo, te estás metiendo en aguas muy hondas, pero si lo que dices es cierto, tienes que ser más fuerte que el miedo». Mientras tanto, en su departamento, Ernesto repasaba mentalmente todo lo que había descubierto. La sospecha ya no era una duda, era una certeza dolorosa. Sin embargo, aún carecía de pruebas firmes que pudieran desenmascarar a Isabela sin margen de error.
En medio de esas reflexiones, recibió una llamada inesperada. «Señor Salvatierra», dijo la voz grave de don Julián. «Tengo que hablarle». Vi a unos hombres rondando cerca del hospital, preguntando por el niño que vende chicles. Esto se está poniendo feo. Ernesto apretó el teléfono contra su oído. ¿Qué hicieron con él? Nada. Todavía. Pero no es casualidad que lo busquen. La señora quiere que se calle. Un silencio pesado cruzó la línea. Finalmente, Ernesto respondió con firmeza. Ese niño es la clave. No voy a dejar que le hagan daño. En paralelo, Mateo sentía cada vez más apego hacia Tadeo. En las breves charlas que compartían, el hijo del empresario encontraba un apoyo que no hallaba en su propia casa. Tadeo me dice que sí voy a poder correr otra vez, confesó una tarde. Y yo le creo. Ese vínculo encendía aún más la alarma de Isabela. Desde el ventanal de la mansión, observaba con frialdad cómo la amistad crecía. Sus labios se torcieron en una mueca de desagrado. Ese mocoso callejero no arruinará lo que construí. Susurró para sí misma. El riesgo ya no era solo para Tadeo. La verdad que cargaba empezaba a tocar la vida de todos. El miedo lo rondaba, pero la chispa de su determinación se mantenía encendida. Aquella noche, mientras intentaba dormir sobre su catre, Tadeo recordó las amenazas, los ojos fríos de los hombres, el peso de las palabras de doña Lupita. Se abrazó a sí mismo y pensó en Mateo, en su sonrisa al recibir aquella primera paleta, y supo que, aunque el peligro creciera, no podía callar. El bosque de Chapultepec rebosaba de vida aquel domingo. El canto de las aves se mezclaba con las risas de los niños y el murmullo de las familias que paseaban entre los árboles. Ernesto había decidido llevar a Mateo allí, lejos del peso sofocante de la mansión y de la rutina hospitalaria. No quería ni enfermeras, ni vigilantes, ni la sombra de Isabela, solo él y su hijo. Mateo observaba el lago con ojos brillantes, mientras los remos de las lanchas golpeaban suavemente el agua. «Papá, ¿alguna vez me llevarías en una de esas?», preguntó, señalando a una familia que remaba con torpeza. Ernesto sonrió con ternura. «Claro que sí, hijo, y aunque no puedas remar ahora, yo lo haré por los dos». El niño soltó una risa breve, como hacía mucho tiempo no lo hacía. Ese sonido llenó el corazón de Ernesto con una calidez que casi había olvidado. Caminaron despacio por los senderos. Ernesto empujaba la silla con cuidado, y cada tanto se detenía para mostrarle algún detalle. Una ardilla que bajaba de un árbol, un vendedor de globos que gritaba con entusiasmo, los músicos callejeros tocando rancheras. Mateo lo escuchaba todo con atención, como si descubriera un mundo nuevo. En un momento de silencio, el niño bajó la voz y confesó: «Papá, yo sé que mamá no siempre quiere que me esfuerce. A veces me dice que descanse cuando yo quiero seguir. Y yo siento que sí puedo, pero no me dejan». Ernesto se detuvo en seco. El aire se le atoró en los pulmones. Acarició la mano de su hijo y respondió con voz firme: «Mateo, tú tienes que confiar en lo que sientes. Si tu corazón dice que puedes, yo estaré contigo para que lo logres. Nadie volverá a detenerte». Los ojos del niño se humedecieron. «¿De verdad vas a estar? ¿No me vas a dejar solo otra vez?». Ernesto apretó sus hombros con fuerza. «No, hijo, te lo prometo, esta vez no me voy a ir». Decidieron sentarse en una banca frente al castillo de Chapultepec. El viento movía suavemente las hojas de los árboles y el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. Ernesto sacó de su bolsillo una libreta pequeña. «Es para ti», dijo, entregándosela. Mateo la abrió y descubrió hojas en blanco. «¿Qué escribo aquí?». «Lo que quieras. Tus metas, tus sueños, tus avances. Cada paso que des lo anotas. Así nunca olvidarás lo fuerte que eres». El niño abrazó la libreta contra su pecho. «Entonces, lo primero que escribiré será: voy a volver a correr». Ernesto sonrió, y en ese instante sintió que se abría una grieta en el muro de culpas que lo había aprisionado durante años.
De regreso hacia el auto, Mateo le pidió detenerse junto a un carrito de helados. ¿Puedo, papá? Por supuesto, hoy puedes todo, respondió él comprando 2 conos de vainilla. Mientras saboreaban el helado, Mateo se recargó en su hombro. Papá, cuando estoy contigo siento que nada es imposible. Ernesto tragó saliva. Y cuando estoy contigo, recuerdo por qué vale la pena todo lo que tengo. Ese día no hubo contratos, ni acusaciones, ni discusiones con Isabela. Solo un padre y un hijo redescubriendo el lazo que nunca debió romperse. Pero en el fondo de Ernesto latía una certeza. El camino para recuperar a su hijo no sería sencillo. La verdad se aproximaba como una ola imparable, y cuando rompiera, nada volvería a ser igual. El hospital amanecía con el bullicio habitual. Médicos que iban deprisa, enfermeras cargando bandejas metálicas, pacientes esperando en sillas frías. Pero esa mañana, algo distinto se gestaba en silencio. Don Ernesto había organizado un encuentro discreto, sin avisar a Isabela. Quería observar con sus propios ojos lo que ocurría en las terapias de su hijo. Desde una sala contigua, a través de un vidrio polarizado, miraba cómo Mateo se preparaba para iniciar su rutina. El niño estaba concentrado, decidido, con la libreta que su padre le había regalado guardada en el bolsillo. Cada gesto mostraba la fuerza de alguien que no se rendía. La fisioterapeuta dio la señal. «Muy bien, Mateo, vamos a intentarlo de nuevo». El niño se aferró a la barra con ambas manos y trató de mover la pierna. El esfuerzo era visible, el sudor le perlaba la frente, pero avanzaba con voluntad. Justo en ese momento, una enfermera se acercó y con un gesto casi imperceptible, retiró uno de los soportes que debía sostener su pie. El movimiento fue tan sutil que podría pasar desapercibido, excepto para quien estaba buscando pruebas. Ernesto lo vio. Sus puños se cerraron con furia. Se giró hacia don Julián, que lo acompañaba, y murmuró con voz grave: «Ahí está. ¿Lo viste?» «Sí, patrón. Eso no fue casualidad». El empresario respiró hondo para contenerse. Quería irrumpir de inmediato, pero sabía que debía esperar. No bastaba con la sospecha, necesitaba exponer la verdad de manera irrefutable. Minutos después, Isabela entró en la sala. Su perfume impregnó el aire y su sonrisa se desplegó solo al notar que había médicos y asistentes alrededor. «Mi pequeño guerrero, ¿cómo vas?», preguntó con ternura ensayada. Mateo intentó avanzar de nuevo, pero la enfermera volvió a intervenir con disimulo. El niño perdió el equilibrio y cayó sentado, frustrado. «¿Ves?», dijo Isabela acariciándole el cabello. «No pasa nada si no puedes. Tal vez sea mejor descansar». Las palabras sonaban dulces, pero Ernesto las escuchaba como puñales. En ese instante dio la orden. La puerta se abrió y entraron 2 doctores de confianza que él mismo había convocado en secreto. Uno de ellos se dirigió directo a la enfermera. «Queremos revisar el protocolo que está siguiendo». «Muéstreme las indicaciones exactas». La mujer palideció, balbuceó excusas, pero en cuestión de segundos quedó expuesta. Había instrucciones alteradas, rutinas incompletas y reportes manipulados. Ernesto salió de la sala con paso firme y la voz retumbó como un trueno. «Basta ya». Todos se giraron hacia él. Isabela abrió los ojos con fingida sorpresa. «¿Qué significa esto, Ernesto?» «¿Por qué irrumpes así?». Él la enfrentó sin titubear. «Significa que ya no puedes ocultar lo que haces. Ordenaste que sabotearan las terapias de nuestro hijo». Un murmullo recorrió la sala. La enfermera bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie. Isabela, en cambio, levantó la barbilla con altivez. «¿Y esperas que le crean a una empleada nerviosa y a ti, que siempre estuviste ausente?» «Yo he estado aquí todos estos años cuidando de Mateo». Ernesto dio un paso al frente, señalándola con el dedo. «No. Lo que esperan que crean son tus lágrimas y tu papel de madre sacrificada, pero hoy todos vieron cómo lo frenabas. Hoy quedó claro que tu amor tiene condiciones». Mateo desde la barra los miraba con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá». «¿Por qué?», preguntó con voz quebrada.
La sala entera se sumió en un silencio denso. Isabela parpadeó sin responder. Por primera vez, el disfraz parecía resquebrajarse. Ernesto se inclinó hacia su hijo y le tomó la mano. «No más, hijo. Desde ahora nadie te volverá a detener». La noticia del escándalo se extendió más rápido de lo que Isabela pudo imaginar. En los pasillos del hospital ya no se hablaba de otra cosa. La madre elegante que en secreto había saboteado las terapias de su propio hijo. Lo que antes era murmullo se convirtió en un eco que llegó hasta las reuniones sociales de Polanco y las fiestas en las lomas. Las miradas que antes eran de admiración ahora se teñían de juicio y repulsión. Isabela intentó mantener la compostura. Se presentó en una comida de amigas con el cabello perfectamente arreglado y un vestido impecable, pero apenas tomó asiento, las conversaciones se interrumpieron. Una de las mujeres fingió sonreír y le preguntó: «Isabela, ¿es cierto lo que dicen de ti?». El silencio que siguió fue insoportable. Ella respondió con voz firme, aunque sus manos temblaban bajo la mesa: «Todos son rumores. Gente malintencionada que quiere destruirme». Pero nadie parecía convencido. Poco a poco las amigas de siempre comenzaron a apartarse, como si su sola presencia contagiara deshonra. En casa, las cosas eran peores. Ernesto había tomado la decisión de limitar por completo el control que ella tenía sobre las terapias de Mateo. Ahora médicos de confianza supervisaban cada sesión, y la presencia de Isabela ya no era determinante. Ella lo percibió como una traición. «Me estás quitando a mi hijo», le reclamó una noche, con la voz cargada de furia. «No, Isabela», respondió Ernesto con calma helada. «Solo le estoy devolviendo la oportunidad de vivir. Tú fuiste quien intentó robársela». Las palabras la atravesaron como un golpe. Durante años había sostenido un papel. La madre abnegada, la mujer fuerte que lo daba todo. Ahora, esa máscara se desmoronaba frente a todos. Mateo, que siempre había guardado silencio, ya no podía contener la herida que lo carcomía. «Mamá, ¿por qué no querías que yo caminara?», le preguntó con lágrimas en los ojos. Isabela intentó acercarse, pero el niño retrocedió en su silla de ruedas. Ese gesto le dolió más que cualquier acusación pública. «Yo solo quería», balbuceó, incapaz de encontrar una excusa convincente. En el fondo, ni ella misma sabía cómo justificar lo que había hecho. Tal vez fue miedo a perder la atención, a quedar relegada si Mateo sanaba y Ernesto retomaba el control. Tal vez fue un deseo de manipular la situación para que siempre dependieran de ella. Pero ninguna razón era suficiente frente a los ojos de su hijo. En las altas esferas, los socios de Ernesto también comentaban lo ocurrido. Algunos insinuaban que su reputación podría verse afectada por el escándalo. Sin embargo, el empresario enfrentaba la tormenta con una serenidad renovada. «Que hablen lo que quieran», dijo en una junta. «Yo no me avergüenzo de proteger a mi hijo». Mientras tanto, Isabela se fue quedando sola. Los amigos se distanciaron, las invitaciones desaparecieron, incluso algunos familiares dejaron de contestar sus llamadas. El aislamiento la envolvió como un manto asfixiante. Una tarde, al entrar en la habitación de Mateo, lo encontró riendo junto a Tadeo, que había sido invitado por Ernesto. La escena la golpeó como una bofetada. El niño de la calle, sucio y pobre, estaba ocupando el espacio que ella creía suyo. «¿Qué hace él aquí?», preguntó con desdén. Mateo la miró con firmeza. «Él es mi amigo, y me da fuerzas para seguir». Isabela sintió que todo se le escapaba de las manos: la imagen, el control, el cariño de su hijo. Su mundo construido sobre apariencias se derrumbaba. Aquella noche, encerrada en su habitación, se miró al espejo. El reflejo devolvía a una mujer hermosa, sí, pero derrotada. Las lágrimas corrieron sin control, porque en lo más profundo sabía que había perdido mucho más que reputación. Había perdido lo único que no se recupera jamás: la confianza de su propio hijo. Las primeras mañanas de terapia verdadera llegaron como un nuevo amanecer en la vida de Mateo. El gimnasio del hospital,
antes un lugar de frustración, se convirtió en un espacio de lucha y esperanza. Bajo la supervisión de médicos distintos, ahora comprometidos con su recuperación, cada paso se volvía un logro. Los ejercicios eran duros, le dolían los músculos, el sudor le empapaba la frente, pero al terminar sentía un orgullo que jamás había experimentado. «Muy bien, Mateo. Eso fue excelente», le dijo la fisioterapeuta. «Hoy avanzaste más que ayer». El niño sonrió cansado, pero feliz. «Lo voy a lograr, yo sé que sí». Don Ernesto lo acompañaba en cada sesión. Ya no era el hombre distante que delegaba todo en su exesposa. Ahora estaba allí, contando cada segundo, celebrando cada avance, sosteniendo a su hijo cuando las fuerzas flaqueaban. «Un paso más, campeón. Solo uno más», decía, y su voz se volvía el motor que empujaba a Mateo. Al salir del hospital, Tadeo lo esperaba en la entrada. Corría hacia él con una sonrisa sincera, y entre los dos se daban un abrazo que derribaba todas las diferencias sociales. «¿Cómo te fue?», preguntaba el niño de la calle. «Avancé 2 pasos sin caerme», respondía Mateo levantando el pulgar. «Te lo dije», gritaba Tadeo. «Vas a correr otra vez». Esa amistad que muchos no entendían se volvió un refugio para ambos. Ernesto, al verlos juntos, comprendió que Tadeo había sido un pilar en la fortaleza de su hijo. No dudó más. Lo invitó formalmente a formar parte de su hogar. «Tadeo, quiero que vengas a la casa, no solo como invitado, sino como alguien de la familia. Quiero ayudarte a dejar la calle». El niño se quedó mudo, con los ojos muy abiertos. Nunca nadie lo había mirado así, con respeto y confianza. Doña Lupita, que escuchó la propuesta, asintió con emoción. «Vete, hijo, aprovecha la oportunidad que la vida te da». En la mansión, Tadeo tuvo que acostumbrarse a un mundo nuevo, una cama limpia, ropa sin agujeros, comida caliente 3 veces al día. Al principio se sentía fuera de lugar, como si en cualquier momento lo fueran a correr, pero Ernesto lo tranquilizó. «Este también es tu hogar. Mateo y tú se necesitan mutuamente». Mientras tanto, Mateo mostraba una energía renovada. Pasaba horas practicando con su libreta en las piernas, anotando cada pequeño logro. «Hoy caminé 3 pasos. Hoy me sostuve 10 segundos sin caer». La lista crecía, y cada palabra escrita era un ladrillo en el camino hacia su recuperación. Isabela, en cambio, veía todo desde la distancia. Ya no tenía control sobre el hospital ni sobre su hijo. Observaba cómo Tadeo ocupaba un espacio en la vida de Mateo que ella misma había perdido. Esa soledad la consumía, pero ya nada podía revertir lo que había hecho. Un día, Ernesto llevó a Mateo y a Tadeo de regreso a Chapultepec. El sol iluminaba el lago, y las risas de los 2 niños llenaban el aire. «Papá, mira», dijo Mateo poniéndose de pie con ayuda de su amigo. «Puedo dar 5 pasos seguidos». Ernesto lo miró con lágrimas en los ojos. «Eres más fuerte de lo que imaginaba, hijo. Estoy orgulloso de ti». Y allí en medio del parque, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las acciones ni en los negocios, sino en esa escena. Su hijo de pie, luchando con valentía, acompañado de un amigo que había salido de la nada para convertirse en hermano. El renacimiento no era solo de Mateo, también lo era de Ernesto, de Tadeo y de la familia que por fin empezaba a reconstruirse sobre la verdad. El cielo de la Ciudad de México amaneció despejado, con un azul intenso que anunciaba un día especial. En el jardín de la mansión Salvatierra, Ernesto observaba a su hijo caminar lentamente, con pasos aún torpes pero firmes, apoyado en una barra portátil que habían instalado allí. Cada movimiento era una victoria, y cada sonrisa de Mateo valía más que todos los contratos firmados en su vida. 1, 2, 3, contaba el niño mientras avanzaba. Al llegar al 5.º paso, levantó la vista hacia su padre y hacia Tadeo, que lo animaban desde cerca. «Lo logré». Tadeo aplaudió con entusiasmo. «Te dije que ibas a poder. Nadie puede detenerte ahora». Ernesto sintió un nudo en la garganta. Se acercó, lo tomó de los hombros y lo abrazó con fuerza. «Hijo, hoy empieza tu nueva vida».
Estoy orgulloso de ti, más de lo que puedes imaginar. Mateo sonrió con el rostro iluminado por la esperanza. Papá, ya no tengo miedo. Las palabras del niño resonaron en el corazón de Ernesto como la confirmación de todo lo que habían superado juntos. El miedo, la manipulación, la mentira, todo había quedado atrás. Ahora solo quedaba el camino de la verdad y el amor. Tadeo, de pie a un costado, observaba la escena con emoción contenida. Él también había renacido. Atrás habían quedado las noches frías bajo los puentes y la incertidumbre de si comería al día siguiente. Ahora tenía un hogar, una cama limpia y, sobre todo, personas que lo miraban con dignidad. «Gracias, señor Ernesto», dijo en voz baja, con lágrimas asomando en sus ojos. El empresario lo miró y negó con la cabeza. «No me digas gracias. Tú salvaste a mi hijo. Eres parte de esta familia». El sol iluminaba el rostro de los tres, unidos por un destino que nadie habría imaginado. A pesar de los errores, de las ausencias y de las heridas, habían encontrado una nueva manera de vivir. Isabela, desde la distancia, miraba esa escena con el corazón encogido. Su caída era ya irreversible. La sociedad la había apartado, su reputación estaba manchada y la confianza de su hijo perdida. Intentó acercarse una vez más, pero al ver la felicidad que ellos compartían, comprendió que ya no tenía lugar allí. Dio media vuelta y se alejó tragando las lágrimas que la consumían. En el jardín, mientras el viento movía las hojas de los árboles, Mateo levantó la libreta que siempre llevaba consigo. Abrió una nueva página y escribió con letras grandes: «Hoy caminé 5 pasos en mi casa, y mañana caminaré más». Ernesto lo abrazó otra vez y Tadeo se unió al gesto. Era un círculo perfecto, un símbolo de todo lo que habían construido a pesar de la adversidad. La vida les había enseñado una lección inquebrantable. La verdad duele, pero también libera, y el amor auténtico no se compra ni se manipula, se construye día a día con esfuerzo y fe. Antes de cerrar este capítulo, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para defender a quienes amas? Esta historia nos muestra que la fuerza no siempre está en los músculos, sino en la voluntad de nunca rendirse. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de relatos que tocan el corazón y nos hacen pensar en lo verdaderamente importante. Y ahora te invito a dar el siguiente paso. Haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir explorando más historias llenas de emoción, verdad y esperanza. Porque al final, lo que nos salva no es el dinero ni el poder, sino la capacidad de creer, luchar y amar sin condiciones.